no para. Esto del fuego y de la falla no para nunca. Es continuo, es todo el año. Esto es no parar absolutamente en ningún momento y creo que es la parte positiva también de la fiesta, ¿no? El que estamos siempre en continuo movimiento y el no Yo creo parar. que eso es lo que no sabe el que no es fallero. El que no es fallero se cree que es la semana de marzo, pues de poquito antes del 15 que se empiezan a plantar las fallas más grandes de especial hasta el día 19. Y los demás sí que lo sabemos. Sigues en la falla, ¿no? Con la familia en Sí, Jacinto sí, Benavente. sí. Sigues Sí, siendo mis una dos- fallera de casal. Sí, mis hijas han sido las 2 falleras mayores infantiles de la falla y mi marido está en la junta de la falla. Estamos por lo típico vendiendo lotería y por lo que hay que hacer Sin para parar. sacar la falla adelante. Sí. En ningún momento, por cierto, menudo jaleo tenemos montado con la lotería. Hay que decirlo, que donde vas lotería, ¿eh? Ay, sí, En sí. estas Y fechas. te pasas pero la vida bueno, cambiando. Yo no sé al final quién financia qué. Esto porque- es un problemón. Sí. Lo que tenemos es con las loterías de las fallas, es un Sí. auténtico problemón. Marta, hemos llegado al final del programa contigo. Quiero decirte primero que ha sido un placer poder conocerte y conversar contigo aquí en directo. Igualmente. Y además decir que creo que en un mundo como el nuestro, el de las fallas, donde muchas veces todos, y los periodistas los primeros, hablamos de muchas cosas y no siempre teniendo la información que deberíamos de tener, el saber que tenemos una escritora valenciana que fue fallera mayor de Valencia le va a dar caché a la fiesta y le da caché a las falleras mayores de esta ciudad. Así que eso, vaya por delante y gracias. Y lo segundo, pedirte un favor. Que sí, yo no sé si me firmaría Sí, claro. usted el Por su- libro. Uy, por supuesto, por supuesto. Vale, para Solo Jaume, para Jaume. te quería hacer solamente una Sí. puntualización. Dime. Yo creo que las falleras mayores de Valencia, todas han tenido caché. Sí, no, Todas, estoy de acuerdo, pero que todas, sabes todas. que muchas veces decimos y hablamos, todos en general, de muchas cosas y en este sentido, creo que te lo he puesto complicado. Ah, no. Uy, madre mía, una pluma. Te lo he puesto complicado, no, te lo he puesto fácil. Que decía que muchas veces, ¿no? Cuando la gente hablamos, cuando la gente comentamos, pues es importante saber que hay mucho más detrás siempre, ¿no? Y que cada uno tiene una vida y que en este sentido el tener una escritora que fue fallera mayor de Valencia aumenta el caché. Me he expresado mal, no le da caché, aumenta el caché, vamos a dejarlo. Estamos esperando ya la segunda novela, Marta Querol. Ahora mismo me pondré con ella. Dice, ahora en cuanto salga de aquí ceno y me pongo ya con la segunda novela. Mientras la nostra fallera major de València de l'any 1988, que ja m'he eixit, acaba de signar-nos el llibre, nosaltres aprofitem ja per acomiadar-nos. Això sí, vos convidem perquè la setmana que ve, dimecres, recordeu-se, el dia que Marta presenta el llibre per la vespre a l'Astòria, estigueu amb nosaltres així a Levante Televisió. Ja sabeu que sempre, passa el que passa en esta ciutat, així tot és festa. Gràcies, Marta. Gracias a ti. Pues muchas gracias.